¡Ay, hombre! ¡Hombre! ¿Qué tal, compañeros y compañeras? ¡Qué alegría que me da veros por aquí! Además, es que el capítulo de hoy va a ser, bueno, va a ser espectacular, ya que nos adentramos de lleno en el medievo. Que, por cierto, no sé si sabréis el por qué los caballeros medievales siempre iban con la espadita. Pues porque el sable no ocupa lugar. Vale, que ahora vengo, que me tienen preparada la pastillita. Hoy nuestro camino nos llevará por poblaciones y parajes situados a tan solo un paso del cielo. Tras visitar Mora, descubriremos en Alcalá de la Selva los dominios de los monjes de la Selva Mayor. Y seguiremos hasta encontrarnos con el pueblo donde, según me contaron, nunca pasa nada. Muy buenos días, ¿qué tal? Oye, qué bien que he dormido hoy, señora, qué bien que he dormido. Y es que con el frescalor este que tienen los pueblos de Teruel, pues que se duerme de lujo, ¿eh? ¡Buah! Venga, va, me tomo un cafelito y empezamos el viaje de hoy. Pero antes nos daremos un garbeo por Mora, ya que es uno de los destinos turísticos más visitados de Aragón. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Estoy de viaje, pero antes pues me gustaría un poquito pues conocer Mora de Ajubielos, a ver Sí, qué... hasta aquí. Claro, no, es que hay que conocerlo todo, así empezamos aquí. Aquí tenemos el folleto de nuestro pueblo, Mora de Ajubielos. El monumento más representativo es el castillo. Luego todas esas calles del casco antiguo pues guardan esos portales que en principio son las puertas del recinto amurallado. Y esas murallas son porque era antiguamente una villa fortificada. Claro, y este trocito que se conserva de muralla es del último tercio del siglo XIV, donde tenemos acceso a la terraza de la torre, que tenemos ahí una gran panorámica de lo que es el pueblo. Pues muchísimas gracias por la atención. Voy a dar un paseíto para conocer Mora, ¿vale? Es importante, que tenga un buen día. Muchas gracias. Quiera volver. Me llevo un mapa. Muy bien. Venga, gracias. Hasta luego. Hola, buenas tardes. A ver, me pongo gel. Ahí estamos. Hola, buenas tardes. Y aquí, en el castillo de Mora de Ajubielos, podéis contemplar una exposición de máquinas de asedio que es increíble. Y estos de aquí, pues lo que son los sótanos más antiguos del castillo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bah! Pues menos mal que no he almorzado antes, porque si no me quedo ahí dentro que no paso, ¿eh? Compañeros y compañeras, qué maravillas de cosas que estamos descubriendo en este viaje. Y esto de aquí es por si te picaba la espalda. Bueno, impresionante, de verdad, ¿eh? Impresionante. Yo, de verdad te digo, que casi que me quedaba aquí a vivir. Pero no puede ser porque aún nos queda caminito y hoy hay tajo, ¿eh? Hoy hay tajo, pero tajo. Venga, vamos. El camino nos lleva cerca de Valdelinares, que, ojo, es el pueblo situado a más altitud de España, donde se encuentran las estaciones de esquí y la Virgen de la Vega, un verdadero paraíso para los amantes de los deportes de invierno. Tras pasar por parajes de extraordinaria belleza y donde el viajero podrá disfrutar de la naturaleza en estado puro, llegaremos a nuestro próximo destino.
another night on the other side of the line. Just another night on the other side of the line. Qué caminito más chulo que hemos hecho hasta llegar a Alcalá de la Selva. Espectacular, se queda corto. Y aquí, en esta población, vamos a conocer lo que fue la sede magistral de la Orden de la Selva Mayor. Y mi consejo es que deis un paseo por la población, disfrutéis de sus calles y también de su entorno. Porque el paisaje es... ¿Para qué te voy a contar? Wall to wall crazies. Now are you speaking too soft or laughing too loud? It's just another night on the other side of the line. Out of time, it's just another night on the other side of the line. Just another night, just another night. Este castillo fue reconquistado por Alfonso II y cedido a los frailes de la Selva Mayor, los cuales luego se lo vendieron al señor de Mora de Jovielos. El castillo que hemos estado viendo esta mañana, pues el mismo hombre, luego él ya se compró este castillo y lo dejó precioso, vamos, para entrar a vivir, ¿eh? Las vistas impresionantes. Y es que ya estáis viendo que a cada uno de los castillos que vamos subiendo, cada vez nos sorprende más el paisaje. Espectacular. Y fresco. Pues ¿qué queréis que os diga? Que es impresionante el castillo de Alcalá de la Selva. De verdad, tenéis que venir a conocerlo. Ya no solo por toda la historia que tiene y por el edificio en sí, que está muy bien conservado, sino porque las vistas son... Bueno, señora, las vistas son... Mira, no te digo nada y con eso te lo digo todo. Bueno, ¿qué os ha parecido Alcalá de la Selva? Guapo, ¿verdad? Buah. A mí me ha encantado. Mira, me ha dejado así, con la boca abierta. ¡Qué pasada! Pasear por sus calles, el entorno natural donde está situada y qué decir tiene ya la historia y el patrimonio que esconde. Y además, como otros tantos lugares, también tiene su propia leyenda cargada de magia y de misterio. Cuentan que por estas tierras merodeaban unos seres maléficos que sembraban terror a la población. Un buen día, tras muchas oraciones invocando ayuda, apareció un animal enorme con aspecto de sapo que comenzó a perseguir y envenenar a estos seres inmundos. Inmensamente agradecidos por la ayuda, estas gentes le suplicaron que no les abandonara nunca. Y así fue como un buen día, este ser apareció petrificado de frente hacia la población, perpetuando hasta nuestros días su influencia benéfica. Pues ¿qué queréis que os diga? Que me encanta que estas leyendas aún sigan presentes y que unidas al patrimonio de cada lugar hacen que un viaje sea único. De verdad, disfrutad de estos momentos. Y ahora sí, continuamos nuestro viaje porque aún nos quedan un montón de sitios impresionantes que conocer. Al pasar por Gudar, con nuestras manos casi tocaremos el cielo y desfilaremos en Ayepuz entre chimeneas de hadas.
Y como me dijo una vez una amiga, todo lo que tocan las hadas te transforma. Así que apuntar bien en vuestro cuaderno de viaje estos lugares, porque sin duda os van a dejar huella. Y desde Yepuz, para desintoxicarme un poquito de coche, voy a ir hasta la próxima población a pie, siguiendo el camino que me marcan estos pilones. Anda que hoy también he cogido yo un día para hacer el caminito este. Creo que el día que más frío hace. Dice, dice, qué mañana tan fresca. Dice, hombre, es de hoy, no va a ser fresca. Bueno, pues ya estamos llegando a Villajoya de los Pinares. Justo ahí, detrás de esta ladera, se encuentra la población y donde vamos a visitar el centro de interpretación de la Orden del Hospital, ya que estamos adentrándonos en lo que fueron sus dominios. A ver, por aquí, al lado de la iglesia, me han dicho que está el centro de interpretación de la Orden del Hospital. La verdad es que el pueblo está chulísimo, es una pasada. Ah, mira, aquí debe ser. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿Serafina? Sí, Serafina. Hola, ¿qué tal? Soy David, que vengo de viaje. Pues mira, os presento, ella es Serafina, que tiene una empresa de guías turísticos que se llama Te Guío. Os dejo pues aquí información para que podáis echar un vistazo, y es la que me va a acompañar a conocer aquí el centro de interpretación de la Orden del Hospital. Lo que me he dado cuenta entrando ahora es que tenéis ahí un panel sobre lo de la Junta de los Pilones, y es que precisamente vengo desde Yepuz caminando. ¿Desde ahí? Es que, Pues yo te explico lo que es esto. vale, sí, porque es que digo, ¿y esto para qué estará ahí? ¿Esto para qué? Exacto. Bueno, pues todo tiene un porqué. Pues mira, es que he venido pues por aquí caminando. Bueno, has visto que es todo zona de loma, que es todo sí, muy sí. llanito. Entonces, claro, la gente que se desplazaba andando, porque todo el mundo se desplazaba andando, pues se desorientaban y morían helados. Entonces, claro, hubo un momento en que hubo que señalizar el camino, y por eso están estos pilones, y si te has fijado, tienen todos la misma separación de uno a otro. Son de unos 30-50 metros de distancia, de tal forma que aunque haya mucha niebla o ventisca, tú no te mueves del pilón hasta que no ves el siguiente. Claro. Y es la forma de orientar a los caminantes. Claro, para que Sí. no se perdieran. Jaime I venía por este camino desde Teruel para ir a conquistar todas las zonas de Levante. Fíjate tú qué cosas, oye. Lo que sí que estoy viendo es que lo tenéis esto muy chulo, muy bien preparado. Bueno, pues sí, ahora está arreglado, pero esto era la cárcel. ¿Tú eres consciente de que estás en la cárcel? ¿Has venido a la cárcel? Anda. Bueno, pues esta sería una primera celda, ¿eh? Ya ves que es amplia, tenemos una ventanita allí a la izquierda, y bueno, pues aquí habría presos, pero los malos malísimos estarían más adentro. ¿Vamos? Ajá, vale, vamos.
de este calabozo se escapó un preso. Anda, que también el preso vivir Pues sí. aquí un poquito justico de yo, ¿eh? Bueno, que conste que en estas cárceles no estaban mucho tiempo, ¿eh? Ajá. Estaban esperando a que el encargado de impartir justicia les impusiera la pena. Pero es que a los presos los alimentaba el concejo, Ya. entonces no estaban como para tenerlos Por mucho favor. tiempo presos, ¿sabes? Pero ahora, ya también te digo una cosa, que si a los que tenían que pagar la comida era el concejo, Sí. si me hubiesen detenido a mí, al día siguiente me hubiesen echado a la calle. Me vale la pena comprarme un traje antes que invitarme a No cenar. debían darles mucho porque el único hueco, Ah, la no, única no. entrada que tienen es esa, ¿eh? Pero por ahí un bocadillo jamón bueno, claro. Ah, ¿eh? bueno, vale. Vamos a pasar a las salas que eran el hospital de la Orden. Ajá. Villarroya, en principio, fue el primer pueblo de la zona que pertenece a la Orden del Hospital. En principio es una encomienda propia y luego más tarde conquistan Aliaga y el resto de las poblaciones y pasa a formar parte de la bailía de Aliaga. Todavía hay caballeros hospitalarios, ¿eh? Tienen la sede en Roma y bueno, pues funciona un poco como ONG. La verdad es que el pueblo está muy chulo. Bonito. Sí. Tiene una historia muy chula. Sí. Una de las leyendas que recoge es que dice que como Jaime I, el conquistador, era tan conquistador de camas también, Ah, pues dice que tenía un amante en Villarroya, ajá. una tal Berenguela, y que fue a ella quien le regaló la torre esta. Ah, a ver. Sí. Serafina, Un que placer. enhorabuena por el pueblo que tienes Gracias. y muchísimas gracias por las explicaciones y por la bienvenida que me habéis dado. Muchísimas gracias. Justo. Hasta Adiós. luego, gracias. Y al finalizar el día, el alma viajera que te trajo a conocer todos estos lugares hará que quieras perderte por las calles de esta población en la que, según cuentan, nunca pasa nada. Y mientras disfruto de las calles de Mirabete, un pueblo donde la vida pasa de forma natural y tranquila, Os emplazo al próximo capítulo de este fantástico viaje, donde conoceremos un paraíso geológico y las piedras y los minerales nos hablarán de su historia. Venga, hasta luego. ¡Uy! Espera. No olvides que aquí te puedes suscribir al canal. Si te ha gustado, dale a me gusta y aquí abajo comenta lo que quieras. Venga, hasta luego, compañeros.